Hola, buenos días. Vamos a resolver el siguiente examen, Selectividad de Química de Aragón del año 2020, examen de septiembre. Antes de hacerlo, comento que en este blog, selectividadjosecuenca.blogspot.com, podéis encontrar en formato PDF los exámenes resueltos que estamos colgando en el canal. Bueno, así es como lo veríais en el blog, ¿de acuerdo? Aquí tendríais una serie de exámenes, este es el primero que he colgado. Y luego podéis ir hacia abajo para ver los distintos exámenes. Ahora tenemos colgado solamente el de septiembre, próximamente pondremos el de junio, ¿de acuerdo? Bueno, pues leemos los distintos ejercicios y evidentemente le haré más hincapié, dedicaré más tiempo a explicar los problemas. Los que sean de teoría, bueno, pues podéis leerlos como este primero y no creo que haya demasiada dificultad. Bueno, el primer ejercicio dice así: explique y justifique los siguientes hechos. El iodo es un sólido a temperatura ambiente, mientras que el cloro es un gas. Bueno, aquí lo tenéis, pero es evidente que los dos son compuestos moleculares cuyo punto de fusión y ebullición van a ser más altos a medida que aumenta el volumen de la molécula. El iodo es bastante más grande que el cloro y por lo tanto el punto de fusión y ebullición son más altos. B. La temperatura de ebullición del agua es mayor que la del sulfuro de hidrógeno. Verdadera también, el agua presenta puente de hidrógeno, el sulfuro de hidrógeno no, y por lo tanto esa fuerza adicional explica que el punto de ebullición sea mayor. El cobre conduce la electricidad. Verdadera también, es un metal, todos los metales tienen electrones libres que se mueven libremente entre los cationes y por lo tanto conduce la electricidad. Y por último, apartado D, el tricloruro de boro es una molécula triangular, plana y apolar. Pues verdadero. La abreviación sería sp2, los ángulos son de 120 grados, los momentos dipolares se anulan y por lo tanto la sustancia es apolar. Bueno, podéis pausar el vídeo y yo sigo. Creo que son 10 preguntas. Se pueden elegir 5, creo que era, ¿no? Bueno, la segunda, la concentración de la disolución de amoníaco es 0,15. A. Calcule el pH de la disolución y el grado de disociación del amoníaco. Bueno, el amoníaco se disocia de esta forma. Es una base, capta un protón del agua, se transforma en el ion amonio y el agua se transforma en el ion hidroxilo. La constante K sub B que nos dan será igual a la concentración de los productos dividido la concentración de los reactivos en el equilibrio, claro. Pero estas dos serán iguales. Estas dos son iguales. Cada mol que aparece de ion amonio también aparece un mol de ion hidroxilo, por lo tanto podemos poner la concentración de ion hidroxilo al cuadrado. ¿Y cuánto me quedará de amoníaco? ¿Cuál será la concentración? La inicial, que es 0,15, menos lo que se ha disociado, que será igual a la concentración de ion hidroxilo. Esta cantidad la podemos despreciar con respecto a 0,15 y obtenemos un valor de concentración de ion hidroxilo de 1,64 por 10 elevado a menos 3 molar. Calculo el pH que tiene que salir entre 7 y 14, puesto que es una sustancia básica, y en este caso nos da 11,21. ¿El grado de disociación cuál es? Por definición es el tanto por 1 de moléculas disociadas. Bueno, pues aquí nosotros tenemos que por cada 0,15 se han disociado 1,64 por 10 elevado a menos 3. Por 1, X. Eso sería una regla de 3. Y lo único que tenemos que hacer es dividir este número entre la concentración inicial, que es 0,15. Me da un valor de 0,01, un valor bastante redondito, y parece que es posible que esté bien el resultado. B. A un litro de esa disolución de amoníaco se le añaden 6,5 gramos de cloruro de amonio, sin que varíe el volumen. Calcule el pH de la disolución resultante. Bueno, lo primero que hago es calcular el número de moles que estamos agregando, y como el volumen es un litro, sería la concentración de iones amonio que estamos agregando, ¿de acuerdo? 0,12, que como veis es bastante superior a estas cantidades de aquí. Bueno, pues si la concentración de iones amonio es 0,12, aquí lo conozco todo y voy a poder calcular la concentración de iones hidroxilo. La calculo el pOH y calculo el pH, 9,35. En ambos apartados digo que hemos despreciado la concentración de iones hidroxilo con respecto al 0,15. Bien, pasamos a hacer el tercero. Teoría pura y dura. Considero elementos flúor, potasio y manganeso. Escriba sus configuraciones electrónicas. Bueno, ahí están. E indique grupo y periodo de la tabla periódica pertenece cada uno. Será al que pertenece cada uno. Bueno, ahí los tenéis. Supongo que se me pasaría al copiarlo. Apartado B. Ordénalos de forma razonada de mayor a menor
radioatómico. Bueno, evidentemente este será el más pequeño, pues porque es del segundo periodo, solamente tiene electrones en la segunda capa, pero estos dos tienen electrones en la cuarta capa. ¿Cuál será el más chico? Siempre el de más a la derecha en la tabla periódica, el manganeso. ¿Por qué? Pues porque teniendo los electrones situados a una distancia similar del núcleo, en la misma capa electrónica, hay más protones en el núcleo, que atraerán con más fuerza a los electrones externos, haciendo que el radio disminuya. Apartado C. Ordénalos de forma razonada de mayor a menor electronegatividad. Bueno, la electronegatividad es la tendencia que tienen los átomos, los elementos, a atraer hacia sí los pares de electrones de los enlaces covalentes que hay en las moléculas. Y será el orden inverso al que hemos puesto aquí. El flúor, fijaros que tiene mucha tendencia a captar un electrón para conseguir configuración de gas noble. El potasio ninguna, tiene tendencia a ceder un electrón, no a coger un electrón. Por lo tanto, este sería el orden, ¿de acuerdo? Pero bueno, lo podéis leer con más detenimiento. Apartado D. Explique si un electrón definido por el conjunto de números cuánticos 4, 1, 0, 1 medio pertenece a alguno de esos átomos en su estado fundamental. 4, 1. Orbital 4p. El 4p, fijaros que solamente está en ninguno. No puede pertenecer, por lo tanto, a ninguno de los tres elementos. Es que creía recordar que había un elemento que sí. No sabía si era el manganeso, en fin, pero evidentemente 4p no tiene ni el manganeso, ni el potasio, y menos aún el flúor. A ninguno de ellos. En estado fundamental, claro. Seguimos. Cuarto. En un reactor de 50 litros se introducen 5 moles de tetraóxido de dinitrógeno. 5 moles. Y se eleva la temperatura hasta 330 Kelvin. Cuando se alcanza el equilibrio, en el interior del reactor la presión total es 3,5 atmósferas. Si nos dan el valor de 3,5 atmósferas, debe ser seguramente para calcular el número de moles total. Fijaros que me están dando el volumen, me están dando la temperatura, me están dando la presión y me están dando R. Es decir, de la ecuación de los gases, fijaros que me lo dan todo menos el número de moles. Los puedo calcular, 6,47. Pero es que en el equilibrio, ¿cuántos moles hay? Pues 5 menos X de tetraóxido y 2X de dióxido. Este menos X sería menos X porque aquí hay un 1 y este 2X porque aquí hay un 2. Imaginaos que aquí hubiera un 7 y aquí un 14. Bueno, 7 y 14 se podría simplificar. 7 y 23. Pues sería 5 menos 7X y aquí 23X. ¿De acuerdo? Bueno, de esta forma puedo calcular X, que es 1,47. Y ya puedo calcular los moles que hay de tetraóxido, que sería 5 menos 1,47, y de dióxido, que sería 2 por 1,47. Los moles ya los tengo aquí. Y gaso C son concentraciones. Así que son los moles dividido por el volumen, que es 50. Recordar que K sub C es igual a las concentraciones de los productos elevadas a sus coeficientes estequiométricos dividido las concentraciones de los reactivos elevadas a sus coeficientes estequiométricos. B. Calcule el grado de disociación del N2 o 4. Aquí de nuevo una regla de 3. Si de 5 se han disociado 1,43, de 1 X, es decir, la quinta parte de 1,47. 1,47 entre 5, que es 0,294. Evidentemente, alfa siempre está entre 0 y 1. C. Si el volumen del reactor se reduce a la mitad, aumentará la cantidad de NO2. Si el volumen se reduce, aumenta la presión. Y si aumenta la presión, el equilibrio se desplaza hacia donde hay menos moléculas gaseosas, en este caso hacia la izquierda. Por lo tanto, habrá menos moléculas de dióxido de nitrógeno. Seguimos con el 5. Considera el proceso sulfuro de zinc más 3 medios de oxígeno para dar óxido de zinc más dióxido de azufre. Escribe la expresión de su constante K sub P. Bueno, es igual a la presión de los productos elevado a sus coeficientes estequiométricos dividido la presión de los reactivos elevado a sus coeficientes estequiométricos, pero solamente tendremos en cuenta los gases. Por lo tanto, presión del CO2, presión del oxígeno elevado a 3 medios. B. Determine si delta S, es decir, el incremento de entropía de la reacción directa, es positiva o negativa e interprete el significado del signo. Bueno, delta S, o la entropía mejor dicho, es una medida del desorden. Fijaros que aquí estamos pasando de 1,5 moles de oxígeno gaseoso a 1 mol
de dióxido de azufre gaseoso. Si se está produciendo orden, por lo tanto está disminuyendo el desorden y por lo tanto la entropía disminuye. Delta S debe ser negativa. Al aumentar la temperatura se observa que disminuye la cantidad de dióxido de azufre. Disminuye, es decir, va hacia la izquierda. Y si estamos aumentando la temperatura, siempre se desplaza hacia donde es endotérmica, es decir, que es endotérmica hacia la izquierda y por lo tanto exotérmica hacia la derecha. Aquí lo que estamos haciendo es aplicar el principio de la ley de Le Chatelier. Y D, se quiere aumentar la cantidad de óxido, es decir, modificando la presión. Fijaros que aquí hay menos gases y aquí hay más gases. Por lo tanto, si yo aumento la presión, vendrá hacia la derecha, hacia donde hay menos gases, que es lo que yo quiero. Por lo tanto, lo que tendré que hacer es aumentar la presión. Ya digo que todo esto es aplicando el principio de Le Chatelier. 6. Se construye una pila con electrodo de zinc sumergido en una disolución de zinc 2 positivo y un electrodo de plata sumergido en una disolución de iones plata positivo. ¿Qué proceso tiene lugar en el cátodo? Bueno, pues la reducción de la plata. Y en el ánodo, la oxidación del zinc. La reducción de la plata tiene este potencial, el que nos dan, el de reducción de la plata. Pero el de zinc tendremos que cambiarle el signo, puesto que este es el de reducción, menos 0,76, tendremos que poner 0,76. El potencial total de la pila sería positivo, que es 1,56. ¿Por qué sé que esta reacción y no las contrarias, es decir, de plata a plata positivo y de zinc positivo a zinc? Pues porque me daría un valor negativo y las reacciones que se producen son aquellas en las que el potencial total es positivo. Bueno, el apartado B ya lo hemos hecho. Y el C, si el cátodo se sustituye, es decir, si quitamos la plata, la disolución de plata y plata positivo, por un electrodo de hierro sumergido en una disolución de hierro 2 positivo, ¿funcionará o no funcionará? Bueno, pues tendremos que hacer aquí lo mismo. En vez de poner plata positivo, pondríamos hierro 2 positivo y en vez de plata, pues plata 0. Aquí el valor, en vez de 0,80, sería menos 0,44 más 0,76, que seguiría siendo positivo y por lo tanto también funcionaría la pila, con un menor potencial, pero funcionaría. Vamos al 7. Justifique si son verdaderas o falsas las siguientes afirmaciones, que hacen referencia a la reacción A más 2B para dar C, cuya velocidad viene dada por la expresión V igual a K por la concentración de A por la concentración de B. Algunos alumnos dicen, este 2 tiene que estar aquí al cuadrado. No. Las velocidades, la ecuación de las velocidades son experimentales. Y por lo tanto pueden tener cualquier coeficiente aquí arriba, cualquier exponente. Aquí nos dicen que son 1 y 1. Pues nos lo tragamos y punto. Al aumentar la temperatura, la velocidad de la reacción aumenta, porque disminuye la energía de activación. Falso. No disminuye la energía de activación. Es verdad que aumenta la velocidad, pero porque las moléculas se mueven más rápido, chocan más veces, y esos choques son además más fuertes, más eficaces. B. Si se duplica la concentración de B, la velocidad de la reacción también se duplica. Pues parece que es cierto, ¿no? Como es directamente proporcional a la concentración de B, pues si duplicamos esto, se duplica V. C. La velocidad se mantiene constante durante toda la reacción. Falso. La velocidad siempre va disminuyendo, puesto que depende del número de choques que haya entre las moléculas de A y B. A medida que transcurre la reacción, hay menos A y menos B, hay menos choques entre ellas y por lo tanto la velocidad disminuye. Y D. Al añadir un catalizador, aumenta la cantidad que se obtiene de C. Falso. Se obtiene más rápido, pero se obtiene la misma cantidad. 8. El sulfuro de hidrógeno gaseoso reacciona con una disolución de ácido nítrico para dar azufre elemental sólido, óxido de nitrógeno 2, gaseoso y agua. Bueno, primero que siempre nos preguntan es ajustar la reacción. Fijaros que aquí el ion nitrato del ácido nítrico se está transformando en NO2. Aquí el número de oxidaciones es más 5, aquí es más 4, es por lo tanto la reducción. De más 5 a más 4, reducción. Y por lo tanto aquí me he equivocado. Vamos a arreglarlo. Además lo he puesto en mayúscula. Y aquí, oxidación. Estaba claro, ¿no? Que me había equivocado. ¿Está todo bien? Todo bien. Era reducción, os lo vuelvo a explicar. Aquí el número de oxidación del nitrógeno es más 5.
y aquí es más 4. Se está reduciendo el número de oxidación. Aquí fijaros que el azufre es menos 2 y pasa a 0. Está subiendo en la oxidación. El número de electrones tiene que ser el mismo. Por lo tanto, como aquí hay 1, multiplicamos todo lo arriba por 2 para que haya 2 electrones a la izquierda y 2 electrones a la derecha. No creo que haga falta explicar cómo se ajusta, ¿no? Aquí tenemos un nitrógeno, 3 oxígenos, aquí tenemos 2, me falta 1. Estos 2 hidrógenos los compenso con 2 hidrógenos positivos y ahora compenso las cargas también. La multiplico por 2 para que haya el mismo número de electrones. Sumo. Reacción iónica. Y ahora transformo la reacción iónica en molecular. Fijaros que aquí tengo 2 de nitrato, 2 de sulfuro y 4 protones. Pues, ¿cómo se ajusta todo esto? Con 2 de nítrico y 2 de sulfuro de hidrógeno. Los 2 de dióxido, las 2 de agua y el azufre. Lo podríamos comprobar. 2 nitrógenos, 1 azufre, 2 y 2, 4 hidrógenos, 2 por 2, 4 hidrógenos, 2 por 3, 6 oxígenos, 2 por 2, 4 y 2, 6 oxígenos. Bueno, y siempre el apartado B siempre lo mismo, es un apartado de estequiometría. Calcula el volumen de disolución de ácido nítrico del 58% de riqueza en masa y densidad tal que se necesita para que por reacción con sulfuro de hidrógeno se obtenga 18 gramos de azufre. Esto es lo importante. Los 18 gramos de azufre lo pasamos a moles, dividiendo por su masa atómica y los tenemos. Y ahora fijaros que la masa, mejor dicho, el coeficiente estequiométrico del ácido nítrico es 2, mientras que del azufre es 1. Por lo tanto, me hace falta el doble de moles de ácido nítrico. Por eso multiplico por 2. El número de moles de nítrico, 1,125 moles. De moles paso a masa, a gramos, multiplicando por la masa molar, 70,875, y divido por el porcentaje para calcular la masa de disolución. Aquí os equivocáis algunas veces, no sabéis si dividir o multiplicar. Yo lo que recomiendo siempre es que penséis que la masa de disolución tiene que ser mayor que la masa de soluto, evidentemente. Por lo tanto, si os equivocáis, os daréis cuenta enseguida. Divido por 0,58 y tengo una masa mayor que la que teníamos aquí. 70,875 gramos de ácido nítrico, 122,198 gramos de disolución. Y aplicando la ecuación de la densidad, obtengo el volumen de disolución, que es 89,85 mililitros. La masa viene en gramos, la densidad viene en gramos por mililitro y por lo tanto se obtiene mililitros. Y creo que quedan 2. Este que es un tostón, yo este no lo hubiera hecho. Indique de forma cualitativa, especifique únicamente si será ácido, básico o neutro. Bueno, esto es lo que he hecho aquí, especificarlo. Y de forma razonada el pH de la disolución resultante. Es decir, primero que dice que solamente digamos si es ácido, básico o neutro. Y luego que de forma razonada el pH. Pues es que es más fácil calcular el pH y listo. Bueno, al mezclar volúmenes iguales de disoluciones de cada uno de los siguientes apartados. Escriba la reacción que tiene lugar. Clorhídrico más hidróxido de sodio. 1 molar y 1 molar. Hay los mismos moles, neutralización total. Y por lo tanto, pH 7. B. Un volumen 1 molar de clorhídrico con un volumen 2 molar de hidróxido de sodio. Por lo tanto, ¿cuántos moles me quedarán de hidróxido de sodio? Un volumen. Se produce una neutralización, pero no es total. Aquí lo que me queda es NaOH, que se disocia en sodio positivo y OH negativo. ¿Y cuál sería la concentración de OH negativo? Podréis pensar, pues uno no, porque se han mezclado dos volúmenes iguales. Por lo tanto hay que dividir por 2 siempre. 1 entre 2, 0,5 molar. Calculo el pOH y a partir de ahí el pH. Ahora vamos a tener una disolución de ácido acético más hidróxido de sodio. Bueno, vamos a ponerlo por aquí. Bajamos. Se va a obtener acetato de sodio. El ion acetato lo tenemos por aquí arriba. La reacción que tiene lugar. El acetato más agua para dar ácido acético más OH. Por lo tanto sería una disolución básica. ¿Qué tenemos que hacer? Calcular la concentración de OH negativo. ¿Sabemos la concentración de acetato? Sí. Fijaros que era 1 molar más 1 molar. Como son dos volúmenes, será la concentración 0,5 molar. Y por lo tanto, la K sub B, que tenemos que calcularla,
Primero la calculo. K sub A por K sub B igual a D elevado a menos 14. Calculo K sub B, será la concentración de acético, OH, acetato. La de OH al cuadrado, la de acetato será 0,5 menos OH. Y obtenemos este valor, pOH y pH. Pero como veis, un tostón. ¿Y cuál es la cuarta mezcla de disoluciones? Ácido clorhídrico y amoníaco. ¿Qué se va a obtener? Cloruro de amonio, tal como viene aquí. El cloruro no reacciona, pero el amonio sí, con agua, para dar amoníaco e ion hidrógeno. Por lo tanto va a dar un pH ácido, entre 0 y 7. De nuevo hago lo mismo. Calculo en primer lugar la constante de acidez del ion amonio, teniendo en cuenta que K sub A por K sub B D elevado a menos 14. Me da este valor. Será igual a la concentración de amoníaco por la de hidrógeno dividido amonio. Lo conozco, solamente me queda como incógnita el ion hidrógeno. Lo calculo, el pH, y me da 4,78. Evidentemente pH ácido. Pero como veis, un tostón de preguntas. Yo esa es la primera que me hubiera cepillado. Y la última. El naftaleno CdH8 es un sólido que reacciona con oxígeno para producir dióxido de carbono y agua. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es ajustarla. 10 carbonos, 5 carbonos. Esto está chungo, vamos a arreglarlo. Me he equivocado porque he visto aquí este 2. 10 carbonos, 10 carbonos. 8 hidrógenos. 4 por 2, 8 hidrógenos. Ahora comprendo por qué tenía yo una duda aquí. El oxígeno, 10 por 2, 20. Y 4, 24. Aquí, por lo tanto, me hace falta un 12. ¿De acuerdo? Vamos a repasar. 10 carbonos. Ahora ya sí hay 10 carbonos. 8 hidrógenos. 8 hidrógenos. 10 por 2, 20. Y 4, 24. 12 por 2, 24. Vale. Pues reacción ajustada. B. Calcula el volumen de oxígeno medido a unas condiciones que se consume en la combustión de 1 kilogramo de naftaleno. Y aquí vamos a tener que hacer algún cambio. De naftaleno tenemos el kilogramo, 3.000 gramos, en 328. Me da 7,81. Número de moles de oxígeno, 7,81, no por 7, sino por 12. Y ahora esto va a estar mal. Bueno, un segundo. Bueno, ya estamos aquí. Como comprenderéis, he ido por la calculadora. Sería 7,81 por 12. Me da un valor de 93,72. Vamos a ponerlo, 93,72. Esos son los moles que necesitamos de oxígeno. 12 veces más de los moles que teníamos de naftaleno. Volumen. Como estamos en condiciones normales, fijaros, a una atmósfera y 273 Kelvin, lo único que tengo que hacer es multiplicar por 22,4. Pero evidentemente 93,72. Que me da un valor, a ver, 93,72 por 22,4, 2099. 2099. Bueno, vamos a poner aquí, 3. Y vamos a ponerlo también ya moradito. Moradito. Perfecto. Y esto ahora lo abrimos para que se vea mejor. Bueno, perdonad. Y aquí va a haber otro error, me parece. Sí, calcule el valor de delta H molar para la reacción de combustión. La reacción de combustión, delta H será igual. No serían aquí 5, sino que sería 10. 10 por el calor, por la entalpía
del CO2 gas. Fijaros que aquí el CO2 gas es menos 393,5, lo multiplicamos por 10. 4 por el del agua. Y menos 75,8, que es el del naftaleno. Fijaros que el oxígeno no influye. Estaba equivocado, aquí lo único que estamos cambiando es este 10. Este no influye. Y vamos a ver cuánto me quedaría. Sería 10 por menos 393,5 menos 4 por 285,5 menos 75,8. Me da un valor de menos 5.152 menos 5.152,8 kilojulios. Fijaros que aquí tendríamos 10 son moles y estos valores de entalpía son kilojulios por mol. Mol y mol se van y me quedan kilojulios. Voy a repetir los cálculos por si acaso. Menos 10 por 393,5 menos 4 por 285,5 menos 75,8 menos 5.152,8 kilojulios. Bueno, y ahora aquí hay una cosa interesante. Dice, si el valor de delta S de la reacción es más 198,7, ¿para qué temperatura será espontánea la reacción? Fijaros que da un valor negativo, es decir, que se produce desorden. ¿Y qué es lo que tenía yo aquí? Aquí tenía un 5, o mejor dicho, aquí tenía un 5, y por lo tanto aquí no era demasiado compatible el que delta S fuera positivo con la reacción ajustada como estaba. Ahora ya sí. Fijaros que dice que el valor de delta S es 198,7. Por lo tanto, aquí lo que me dice es que se está produciendo desorden, lo cual es lógico. Fijaros que aquí estamos pasando de 12 moléculas gaseosas, aquí hay 14, algunas de gases, otras de líquido, pero bueno, aquí lo importante es que se produce desorden y también hay una reacción exotérmica. Los dos factores son favorables a que se produzca la reacción y por lo tanto la reacción será siempre espontánea a cualquier temperatura. Bueno, fijaros que una chorrada, ¿eso que hubiera provocado en el examen? Pues no lo sé, quizá hubieran tachado el problema por esta chorrada. Puse aquí un 5 porque vi aquí este 2, ¿de acuerdo? Y pensé 5 por 2, 10 carbonos como hay aquí. Una chorrada, ¿no? Pero bueno, no creo que lo hubieran quitado entero. Todo el resto del problema se hace bien solamente teniendo en cuenta que me había equivocado aquí en un principio. Por lo tanto, vamos a suponer que este problema valiera 2 puntos. Pues bueno, yo hubiera quitado un medio punto por ahí. Bueno, pues nada, hasta luego y suerte. Próximamente voy a colgar el examen de física y espero no tener ese pequeño error.